sociales, de la apertura comunicacional, ahora en el mundo que pareciera no tener límites, nos expone a una comunicación tan abierta y muy nuevo en muchos países para reglamentar. Entonces, digamos que muchas plataformas están apenas descubriendo cuáles son las maneras de limitar este acoso. Y en una conducta de acoso o de maltrato en redes sociales, nosotros podemos identificar aquella comunicación que se establece con la función o con la firmeza o el objetivo de maltratar, herir, abusar, ofender a las personas que están o estamos expuestos, porque creo que todos hacemos uso ya de las redes sociales. Y cuando esa comunicación quebranta el límite del respeto, pues definitivamente comienza a haber un factor en el que se rompe la comunicación cordial y adecuada por estos medios. Si ya bien es cierto, es un tanto complicado de manera personal, imaginémoslo a través de redes sociales donde no hay limitación de edad, de género, de sexo, de cantidad de personas, de países. Es bien desafiante. Entonces, hemos podido apreciar por muchas personas, sobre todo los jóvenes, donde esta comunicación afecta no solamente de manera psicoemocional, y a veces puede llegar a transgredir el estado físico. Claro, y es que justamente hacíamos énfasis en el daño psicológico, pero también en el daño físico. Desde tu punto de vista, bueno, ¿cómo ves el maltrato y el cyberbullying en las redes sociales? Sí, yo creo que tenemos una exposición muy grande, abrimos una ventana que antes no teníamos. Antes las situaciones de conflicto iban a ser en su mayoría cara a cara. Ahora tenemos un abanico pues muy amplio y generalmente no somos conscientes de qué tan expuestos estamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si cualquiera que nos esté viendo recuerda lo que era el acoso escolar o el chalequeo en la escuela, tú llegabas a casa y te podías sentir a salvo. Pero el problema está en que con las redes sociales no hay el a salvo, porque además nos hemos hecho cada vez más dependientes del uso del teléfono. Entonces estás en casa pero te sientes perseguido, te sientes asediado, y sobre todo porque el tipo de mensajes no solo van a ser de algunos comentarios hirientes, sino que puede llegar incluso a amenazas de muerte o cosas más serias. Entonces, evidentemente que esto hace que sea muy fuerte, porque además en el entorno de redes sociales muchas veces el que agrede no es una persona claramente visible, puede ser una identidad anónima. Entonces esto hace que tú salgas a la calle y las personas que han sido víctimas de esto puedan sentirse acosadas, no saben si los están siguiendo, pueden llegar a sentir muchísima ansiedad. Ahora, ¿qué ocurre? Que cada vez esto es más frecuente, y de hecho se acaba de publicar un artículo en The Wall Street Journal donde Facebook e Instagram ellos estaban conscientes de los niveles de ansiedad que esto genera, especialmente en las adolescentes, y aún así, lejos de tratar de regular efectivamente la situación, más bien lo que han es utilizado estos elementos como algo que da tráfico en redes. Entonces, evidentemente estamos ante una exposición a situaciones muy complicadas de algo que además es un negocio, porque las redes sociales son un negocio. Claro, situaciones que a veces, como decimos, a veces las cosas malas son las que más se hacen virales, las que más la gente comenta. Tú puedes hacer una cosa buena y algunos seguidores te van a comentar, te van a apoyar, pero cuando algo malo sucede o hay una pelea en redes sociales, es una ola, y es lo que tú dices, no hay ese lugar a salvo. Ahora, una pregunta importante, porque es verdad, cuando nosotros llegábamos al colegio, en esa época que no existían las redes sociales, éramos benditas, estábamos bendecidas de verdad, porque tú, así hubieses tenido alguna pelea con algún compañerito, algún encontronazo, llegabas a tu casa y al siguiente todo bien, pero ¿cómo podemos encontrar un lugar seguro? Bueno, teniendo el teléfono en la mano. Wow, pero fíjate, hay algo ahí que es realmente crítico y tiene que ver, sobre todo en las situaciones de violencia, lo que caracteriza, tiene que ver como con la simetría de poder, ¿no? No es lo mismo que tú te enfrentes, no sé, en una pelea con alguien que pesa 100 kilos cuando tú pesas 40, pero esto mismo aplica en redes sociales. Si yo tengo 100 seguidores y digo algo, y alguien que tiene 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 me agrede,
Evidentemente que allí hay una desproporción muy fuerte porque las personas que forman parte de tu comunidad en redes van a ir como en una especie de solidaridad automática, y ahí es donde está el peligro, ¿no? Porque estamos muy reactivos, entonces de repente vemos un tweet de algo que no nos gustó o un post, y sin conocer qué piensa esa persona, qué ha hecho, cuál es su historia de vida, yo la critico, la condeno, le ataco. Entonces, evidentemente que ahí tenemos una realidad muy complicada. Yo creo que el primer paso, a propósito de lo que tú preguntabas, es saber que las redes sociales son un nuevo campo de la vida, sí, pero no son la vida. Entonces, cuando yo puedo decir, ya va, aquí me están insultando, me están diciendo todo esto, pero yo no soy... Y cuando... Hola, esto... Evidentemente que pueden ser algunas de las primeras medidas, siempre y cuando eso que está pasando allí no sea una cosa delictiva que tengamos que tomar otro tipo de acción. Claro, desde tu punto de vista, ese tema del lugar seguro, por supuesto él dice dejar pasar esa ola, pero es que hay gente que no está preparada para eso y les cuesta, entonces peor aún pueden caer en una depresión o hasta en el suicidio, como se ha visto en las redes sociales. Sí, es correcto. Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros debemos identificar como usuarios es tener un sentido general del perfil del acosador. Y hay conductas, nosotros estamos normalmente rodeados no solamente a través de redes sociales, estamos alrededor de personas con conductas atípicas que reflejan una conducta hiriente, es la típica conducta del narcisista que mírame a mí, yo lo sé, yo me lo conozco, yo lo digo, yo quiero imponer el poder, pero son personas que en el fondo son carentes de mucha aprobación. Entonces las redes sociales, para bien o para mal, han permitido un canal abierto para buscar este tipo de aprobación y llenar espacios vacíos que cada uno trae de su caja de herramientas, bien sea por la crianza, las necesidades bien cubiertas o aquellas que aún no han sido trabajadas, pero tenemos ahora las redes sociales. Entonces, muchas personas con muy poco conocimiento, sobre todo jóvenes, niños, adolescentes, entran ahora en esta plataforma y están ante la presencia de personas que por conveniencia, interés, porque me gusta lo que haces o no me gusta o me da envidia y quiero el reconocimiento de las personas que a ti sí, comienzan a hacer esta conducta agresora. Ahora, yo en lo particular pienso que las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, tienen sus espacios, ellos son garantes de velar por la seguridad de los usuarios. Y como les decía en un inicio, es un tema bastante nuevo para reglamentar, pero nosotros podemos identificar claramente que tienen a propósito de la protección un canal para encontrar una vía segura. Ahora, si me preguntan a mí, y en el tema de lo seguro, vemos que tú puedes codificar tus mensajes, tú puedes indicar la privacidad, tú puedes delimitar, ver mensajes, seleccionar las personas que tú quieres que te observen o no. Inclusive Instagram tiene una función para cuando colocas palabras, cierto contenido obsceno, violento, agresivo. Son cosas, son herramientas que están ahí expuestas. Y más cuando tenemos pequeños en casa, que de pronto no podemos manejar todo el mundo de información que tienen al alcance de un clic. Es correcto. Entonces, una de las cosas que nosotros como padres o posiblemente como mentores de algún menor o adolescente que tengamos cerca, podemos hacer es trabajar este tema de la comunicación, porque sigue siendo las redes sociales una plataforma de comunicación. Ahora, este tema de la seguridad en nuestros pequeños para poderse comunicar y poder manifestar, mira, cuando tú estés enfrente de una persona que quiera atropellar tu opinión, que quiera atropellar tus virtudes, que quiera desvalorizar lo que tú haces, es un buen camino para comenzar a darles a ellos la confianza para decirlo. Porque ellos no todo el mundo, como tú decías, está en la capacidad de identificar en redes qué pasos hacer. Pero sí buscar la ayuda de algún adulto que les pueda guiar, que les pueda orientar para tener esa protección. Sin embargo, hay medios legales para buscar la protección. Y bueno, además de coach, soy abogado, no es mi especialidad, las redes sociales, pero hay una tipología que identifica claramente, está estipulada o tipificada en la ley contra delitos informáticos, es un delito informático.
la Ahora, mediación. si la persona se oculta tras una cuenta fantasma, por decirlo así, que eso pasa, a veces vemos un mal comentario y nos metemos en la cuenta y nos damos... Tiene otro nombre, sí. Vemos, tiene un nombre que tú dices, las publicaciones Yo lo no acabo de cuadran, vivir, una yo lo acabo de cuenta. vivir hace un par de semanas. ¿Y alguien que se registra con otra cuenta, porque el usuario normalmente también tiene muy poco conocimiento. Entonces, el que crea la norma también logra descubrir la legalidad. Y las redes sociales tienen una manera de identificar a través de la señal, del IP, de la dirección, del número donde lo registra. Si tú lo denuncias, el departamento encargado va a poder dar en algún momento con la persona. Eso es lo que los que creen que no queda al descubierto a las personas que el acosador. Claro, digamos, yo creo, Alexandra, y pues a nuestros invitados, que va a mermar un poco ese acoso, es cuando se acabe ese anonimato en las redes sociales. Cuando alguien tenga que poner una identidad, un pasaporte, allí va a mermar porque hay gente que te ataca, pero no de frente. Muchas veces esos acosadores buscan esconderse. Cuando el día que eso se acabe, que esas personas que no están debidamente identificadas en una red social puedan comentar, pues yo creo que allí nosotros creo que tenemos que hacer una pausa en estos momentos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con muchísimo más de este tema que es bastante extenso. Sí, muy y que extenso. son solamente minuticos los que podemos hablar, pero ya volvemos con muchísimo más de La Tesana. Ellos son Abel Saraiva y Dunilva Ramírez. Bueno, y por supuesto el tema ha desatado pasiones por allí en las redes sociales. Y bueno, yo voy a aprovechar este momento. Tú lo tienes allí, yo también lo tengo por acá, mira. Aquí nos dice la tía Chilis, nos escribió, nos saluda, por supuesto, interesante el tema hoy del bullying en las redes, muy buenos los doctores, pueden consultarles si tengo la autoestima baja, o soy histérica, o es un menor, pues, ¿qué debo hacer para no dejarme llevar por un mensaje que me genere más conflicto interno o que me ponga pico y pala respondiendo? Me imagino que peleando como con la gente, porque eso suele suceder también. Entonces, bueno, ¿cuál sería su recomendación para esta persona que nos está escribiendo? Wow, bueno, ahí tienes como varias cosas, Ajá. Autoestima, histeria y un niño, ¿sí? Sí. Si hablamos de autoestima, todos de alguna manera tenemos alguna valoración de nosotros mismos. Y estamos siempre como, tengo mucha autoestima, tengo poca autoestima. Es decir, tú tienes la autoestima que tienes. Es difícil medir qué tanto, pero probablemente siempre tenemos puntos en los que nos podemos sentir inseguros, en los que no estamos conformes con nosotros mismos, porque nuestra identidad y lo que pensamos, incluso lo que yo creo que soy, no viene porque eso fue una revelación que un día me levanté, no, sino tiene que ver con aquellas cosas que nos dicen los demás y vamos a lo largo de nuestra vida construyendo esa identidad. ¿Qué ocurre? Que las redes sociales son un lugar donde si lo que estamos buscando es validación, entonces nosotros nos estamos metiendo, como tú sabes nadar en la piscina y otra cosa es nadar en el mar. Claro. Entonces, si tú buscas saber quién eres a partir de allí, evidentemente te vas a meter en camisa 11 varas. Pero, bueno, evidentemente que si nos aprueban, siempre nos sentimos bien. Y eso tampoco es que hay que fingir demencia con respecto a esto. O sea, cuando te dan like, cuando te dicen cosas chéveres, tú te sientes bien. El tema es no aferrarte a eso. Luego lo otro, histeria. Mira, la histeria es una forma de personalidad, pero que asociamos generalmente como con cosas malas, ¿no? Con cosas como volubles, como de reacciones explosivas, pero en realidad cada uno se aproxima con su estructura de personalidad a la vida. Si nos basáramos en la histeria como la que habló Freud, lo que sí está mucho en juego es la cosa del cuerpo, ¿no? El querer ser visto, el querer ser aprobado por allí. Pero, como lo digo, creo que está bien poder encontrar el reconocimiento, pero yo tengo que revisar, esto que me dicen se parece a mí. Claro. Si se parece a mí, chévere. Si no se parece a mí, revisarlo, porque además creo que fuera del aire lo hablábamos. A ti te pueden decir muchas cosas, pero no con todas tú te enganchas. Tú te enganchas con esa que toca un punto en el que tú sientes cierta fragilidad. Y cuando se trata de niños, yo creo que una de las recomendaciones fundamentales es cómo construimos confianza basándonos en cosas más allá del cuerpo, porque generalmente, sobre todo, y como lo demuestra la investigación de Instagram,
sobre todo las niñas son más vulnerables porque a la mujer se le exige mucho por el lado del cuerpo. Entonces a las niñas no le decimos, wow, qué inteligente eres, mira qué bien haces esto, me encanta tu personalidad, sino qué linda, qué bonita, esto no es de niña, las niñas no se visten así. Entonces, claro, cuando construimos la identidad femenina en base al cuerpo, por supuesto que son mucho más frágiles en redes sociales. En cambio, cuando yo te enseño desde casa, mira, ¿sabes qué? Tú eres valiosa por lo que dices, por lo que haces, y si un día no te viste bien, ¿qué pasa? Exactamente, es correcto. Yo creo que también hay ese componente de la autovaloración que debe ser trabajado en casa y que definitivamente debe iniciar desde nuestros sistemas educativos. Eso es un tema que inicia en casa, que inicia con la educación, que inicia desde el poder de lo que somos, de la imagen que nosotros queremos construir. Sin embargo, luego está el tema de, porque a veces decimos, bueno, soy maltratada en redes, pero ¿cuál es la información que tú expones? Entonces, cuando nosotros damos apertura a través de unas redes sociales, tú estás vendiendo tu imagen, tú estás vendiendo tu estilo de vida probablemente, tú estás vendiendo tu día a día, tú estás vendiendo una forma de vivir. No todo el mundo está consciente de que eso es lo que tú haces, pero cuando tú muestras, tú das apertura. Es como cuando tú en un círculo personal o visto desde las relaciones interpersonales que son cercanas, tú encuentras un grupo de amigas, tú les cuentas tus problemas y tú luego no quieres que opinen. O sea, eso no va a pasar. Van a opinar. Van a opinar. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la mejor forma de evitarlo? Bueno, controla la información que publicas. Eso casualmente fue lo que me pasó. A mí me hackearon mi cuenta anterior de Instagram, donde tenía N cantidad de fotos. Entre esas, muchas en traje de baño. Esta nueva, yo dije, no, ya no quiero que opinen si estoy gorda, si estoy flaca, si estoy pálida, si estoy bronceada, si tengo celulitis, si tengo estría. Todos tenemos cuerpos imperfectos y creo que eso es lo que yo agarré de lo malo que me pasó, que fue hackear el otro Instagram. Eso fue lo bueno que pude recuperar de esta cuenta. Y dije, no quiero ya que me vean más mis imperfecciones, no porque yo me sienta mal, sino que ya estoy abriendo una puerta a que ellos puedan opinar. Otro tema, exacto. Y yo no quiero que opinen, entonces yo dije, ya quiero seguir de este tema. Y hay algo importante que ustedes tienen que saber. Lo que se muestra en las redes sociales, yo creo que no llega ni al 5% de lo que realmente de su vida. Imagínense si yo publicara las 24 horas del día a través de historias y videos, eso es otra cosa. La gente siempre va a buscar publicar eso que quieren que se vea. Ahora, el tema es los opinadores de oficio, esos haters, que también uno dice, contrólese, búsquese un oficio, monte unas carabotas. Van a estar allí, yo creo que ellos van a estar de manera frecuente porque esa es su especialidad. O sea, es una condición. Es como cuando tú le pides al cangrejo que no te pique. Es como la gente criticona, siempre va a ser criticona. Siempre va a ser criticona, eso es un tema que tienen que trabajar. Pero esto que comentábamos de una de las cosas, a ver, no va a haber una única herramienta ni un único paso para hacer. Pero una de las cosas que yo he descubierto con mi experiencia, tal como tú lo comentabas, es controlar qué tipo de información tú quieres que tu público, que tu buyer persona, que tu seguidor o las personas que te acompañan miren, porque ocurre que la gente se traslada tanto, se sumerge tanto en el tema virtual, que creen exactamente que cuando avanzan un slide de fotos o un microsegundo, o sea, el microsegundo es la vida, o sea, no es la vida, es el microsegundo. Exacto. O sea, es todo lo que pasa en una foto. Además que podemos definir de ciberacoso y cuando es cyberbullying. ¿Qué podemos definir de eso? El acoso y el bullying son dos formas similares. Lo que caracteriza esto tiene que ver como con un patrón que es sistemático, que es reiterativo, que es intencional. Porque tú puedes tener una situación de violencia puntual con alguien que te hace un comentario desagradable, pero cuando esto ya adquiere una dimensión recurrente o que se hace muy masivo, ahí es que nosotros podemos valorar esto. Pero evidentemente que es un patrón. En todas las relaciones humanas hay poder. Y en la medida en que hay relaciones de poder, siempre van a haber tensiones y van a haber fricciones. Eso va a estar allí. Ahora, también, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos como
justo, y la pandemia creo que ha contribuido negativamente en eso. La frontera entre lo real y lo virtual se hace más tenue. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos sucede en lo virtual, nosotros lo trasladamos a lo real. Y probablemente, ¿qué ocurre? La persona que está descargando su odio en redes sociales es una persona que probablemente está llevando una vida poco feliz, una vida donde no hay muchas satisfacciones. Que tiene un vacío y busca Llenarlo. ese vacío a través de hacer comentarios en las redes sociales, así la persona que está en la otra cuenta pelee con él y también le diga Cuando cosas tú feas. la pasas bien, no estás pendiente de la vida de los demás. Exactamente. Cuando tú estás muy pendiente de la vida de los demás es porque No evidentemente tiene hay nada. algo que estás Una buscando carencia. allá que no está en la tuya. Es Entonces, también, ¿cómo uno se protege frente a esto? Por supuesto, tú puedes controlar lo que dices, lo que expones, cómo lo haces, ser como más estratégico. Pero el mejor antídoto para uno no quedar tan vulnerable frente a las redes sociales es cultivar la vida fuera de la pantalla. Sí. Y esto aplica para la vida de los adultos, pero también aplica con los chamos. Porque, ¿qué pasa? Papás y mamás están muy ocupados haciendo mil cosas y realmente los teléfonos y los dispositivos electrónicos entretienen. Claro. Porque están hechos para entretener. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le entrego al niño el dispositivo y con eso me desengancho un rato de él, pero ese tiempo que yo pierdo, ese tiempo que yo dejo vacío, lo va a ocupar otro. Y realmente ese es el gran tema hoy. Los dispositivos, las redes sociales, todo compite por nuestra atención. Y la atención que nosotros no dedicamos cara a cara, la va a ocupar otro. Ahora, ¿cómo la va a ocupar? Bueno, de una manera que no podemos controlar. Claro que no podemos controlar. Miren, yo sé que quedaron muchas preguntas, muchas dudas. Esto es un tema que da, bueno, para hasta 3 horas de programa. No podemos hacerlo así en este momento, pero sí podemos regalarles sus redes sociales a todas las personas que nos ven a través de la pantalla de Globovisión. Seguro. A mí me pueden contactar a través de @DuniRamírez. Ajá, por acá. En mi caso, @AbelSaraiva. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Valiosos tips, valiosos consejos para quienes nos ven todos los días. Y bueno, no solamente para quienes usan las redes sociales, sino para sus hijos que están comenzando a usarlas. Por supuesto, Ana Karina, ya vamos a una breve pausa y ya volvemos con muchísimo más de la tisana, de este tema y por supuesto de muchísima más información. Sobre la cual muchos padecen este trastorno que trae múltiples implicaciones desde el punto de vista fisiopatológico, enfermedades que son corrosivas, tal es el caso de la diabetes, la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Una de las soluciones a la obesidad, cuando ya no has intentado todos los métodos tradicionales, es decir, todos los planes de alimentación o dietas tradicionales, es la cirugía bariátrica. Y la cirugía bariátrica tiene una programación inclusive de pérdida de peso y tiene inclusive estimaciones de cuánto peso puedes perder tras la cirugía bariátrica. Ahora bien, cuando ha pasado ese tiempo metabólico, cuando ya tienes una cantidad de años después que te operaste y te preocupas porque has reganado parte del peso o quizás más del peso que perdiste tras la cirugía bariátrica, ¿es esto posible? Y para eso me acompaña el día de hoy mi amigo, el doctor Gaylor Agosta, cirujano bariátrico, especialista en cirugía mínima invasiva, para que nos hable de este tema. ¿Es posible la reganancia de peso post cirugía bariátrica? Bienvenido a la tisana, Gaylor. Bienvenido a tu sección de alimentación y bienestar. Bueno, muy buenos días. Gracias, Domingo, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo nuevamente. Sí es posible. Yo creo que, bueno, antes que todo debemos establecer primero cuáles son las metas de una persona para realmente saber si tuvo una reganancia de peso o no. Una persona normalmente tras una cirugía bariátrica debe perder cerca de un 80-85% del exceso de peso. Eso es importante. Nosotros establecer una meta y trabajar en base a esa meta que la podemos lograr en el transcurso en un promedio de unos 12 meses. Una persona, dependiendo, puede llegar a su meta antes o un poco después. Pero ya una vez se supone que la persona llegó a su meta, ya viene todos esos cambios de hábitos, todos esos cambios de estilos de vida para que esto se mantenga a largo plazo. ¿Qué pasa? En ese trayecto pueden pasar muchas cosas, ¿okay? Puede haber cierta variabilidad del peso y según esa variabilidad entonces podemos definir si una persona o tuvo una insuficiente pérdida de peso o tuvo una reganancia de peso. Fíjate que uno de los indicadores de estabilidad de la cirugía bariátrica es definitivamente no solamente el peso que perdieron totalmente, es decir, todo el peso que perdieron tras la cirugía bariátrica en el tiempo que alcanzaron esto, que ya vamos a hablar más adelante de cuál es el tiempo inclusive estimado para esos cambios corporales,
sino es la estabilidad de ese peso alcanzado en un número de meses o en un tiempo programado. Entonces creo que ese es el éxito realmente de esta cirugía, que es lo que consigues a la postre, digamos a los 2 años, a los 3 años después de haberte operado, a pesar de que el tiempo metabólico para lograr ese cambio es alrededor de 12 a 18 meses. Es decir, una vez que te operes, tienes para alcanzar ese peso, evidentemente en 12 a 18 meses. Es importante solamente el peso que pierdes, es decir, es solamente importante, y ya tú sabes que nosotros en consulta nutricional hacemos antropometría estimada para ver cuánta grasa y cuánto músculo pierden. La idea es que pierda un peso saludable a pesar de los grandes volúmenes, esto que tú mencionabas del 80 al 85%. Pero te pregunto, ¿es importante solamente el peso o también deriva en que tenga una salud corporal con una composición corporal heterogénea o armónica tras la pérdida de peso? Sí, eso es súper importante, porque yo creo que no solamente se trata de que se pierda peso, sino lo que tú dices, también que cómo va cambiando esa composición corporal en el paciente. Una de las cantidades de grasa que más nos interesa a nosotros como médicos también es la grasa visceral. Total. Toda esa grasa que se acumula en el hígado, en el páncreas, en todos los órganos abdominales, se considera incluso que es la grasa más tóxica. ¿Por qué? Porque es la grasa que libera más hormonas, más sustancias, más citoquinas proinflamatorias que van afectando a otros diversos órganos. Entonces, definitivamente no solamente se trata de perder peso, que cómo me veo por fuera, sino también cómo se pierde peso por dentro, y que también la masa muscular se vaya conservando en la mayor medida, y ese es un esquema que hemos logrado en todo este tiempo bien definido. Y de esa manera también, porque el músculo tiene un papel muy importante en todo el metabolismo. Total. Entonces, mientras sigamos perdiendo más grasa y logrando mantener esta masa muscular, mucho mejor para el paciente. Indistintamente también de las necesidades de una persona, porque no podemos tener de igual manera una persona de 60 años que se somete a una cirugía, no podemos estimar un peso ideal igual a una persona que pese lo mismo, mida lo mismo, pero que tenga 30 años. Entonces, cada caso hay que individualizar en esto. Sí, yo creo que eso es importante porque eso rompe uno de los mitos por cirugía bariátrica, es decir, cómo me deterioro después de ella o cómo mi apariencia corporal inclusive puede verse en mal estado. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la cantidad de grasa que pierdo y con la cantidad de músculo que conservo para yo inclusive tener una mejor figura corporal, porque definitivamente si pierdo músculo porque me desnutro y no es una pérdida de peso saludable, por supuesto después resterificar ese músculo a través del ejercicio no es posible. Es más complicado. Es posible que exista un peso ideal, es decir, nosotros tenemos estimaciones nutricionales que nos dicen cuál debería ser el peso ideal de una persona en razón de su estatura. Sin embargo, tenemos también estimaciones en cirugía bariátrica, que es el peso posible posquirúrgico. ¿Tú has observado en tu experiencia que realmente para cirugía bariátrica existe un peso ideal como tal? No, yo creo que no, y no podemos ser tampoco tan cuadrados en eso. Por lo mismo que te digo, cada persona va teniendo un ritmo de pérdida de peso que va influenciado por muchas cosas. ¿Okay? Yo creo que cuando ya el paciente se estabiliza, que logra un peso final y logró por lo menos el 80%, perder ese 80% de exceso, ya el paciente llegó a su meta y es un peso ideal para las condiciones que tiene este paciente. Entonces, no podemos ser tan exactos en esa fórmula, pero sí tener un aproximado y una meta en la cual debemos trabajar. ¿En cuánto tiempo logramos que el paciente, según tu experiencia, logre perder el peso que le sobra, ese 60, ese 80% del peso que le sobra, que es bien importante de notarlo porque muchísima gente piensa que va a perder 60, 70 kilos, 40 kilos y realmente probablemente eso no es todo lo que le sobra. Ese 60, 80% que es nuestra dirección realmente o es nuestra meta nutricional, ¿en cuánto tiempo se logra la estabilidad para alcanzar ese descenso? Bueno, eso también va influenciado de las necesidades del paciente. No es lo mismo una persona que tenga que perder, vamos a decir, 35 kilos a una persona que pierda 60 como hemos tenido. Una persona con 30, 40 kilogramos de sobrepeso es probable que en 12 meses ya logre estabilizarse y es como una curva que se va volviendo meseta luego, ¿ya? Y ahí se queda. Pero una persona que tenga que perder 60, 70 kilos es muy probable que sea el año y medio y ahí es cuando esté logrando su meta y su meseta en esa pérdida de ¿Cuándo peso. podemos llamar que existe una reganancia de peso? ¿Cuándo tenemos un signo de alerta o cuándo el paciente debe preocuparse porque está reganando peso, bien sea de ese total de peso que perdió o ese porcentaje? ¿Qué se establece como normal que puedas reganar estadísticamente en un tiempo estimado? Y cuándo, te repito, es un signo de alerta para que suceda. Bueno, esto es una preocupación que todo paciente que se va a someter a una cirugía ya te comienza a preguntar, ¿y esto? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y cómo va a ser mi peso? Yo creo que hay que ponerle bien claras las expectativas a una persona que se va a someter a una cirugía
y qué puede pasar una vez se estabilice, porque como bien dices, hay algo que se considera normal, que una persona pueda reganar entre un 10 a un 15% de lo que perdió. Una persona que pierda 50 kilos y se estabilice al año, y al año y medio o a los 2 años, bueno, doctor, me he ganado 5 o 6 kilos, no pasa nada, o sea, está dentro de los parámetros y de es lo que se uno considera espera normal. que se considera normal. Sí, ¿Okay? y son cosas que nosotros inclusive establecemos en consulta y se lo decimos claramente, pero qué bueno que tenemos esta oportunidad para poderlo aclarar, porque es uno de los mitos y como tú dices, una de las principales preocupaciones del paciente antes de someterse a la cirugía bariátrica, en cuánto peso, es decir, cuál es el peso que voy a perder, en cuánto tiempo y si es posible perder la cirugía. Interesante tema este que estamos tratando el día de hoy con mi amigo el doctor Gaylor Acosta, cirujano bariátrico, @doctor bariátrico en todas las redes sociales. Y bueno, venimos con más en breve con la tisana y este interesante tema. Digamos, mantener en el tiempo, por supuesto, lo reganas. Cerramos la sección anterior, Gaylor, con un porcentaje que yo quiero delimitar nuevamente, porque te repito, es la preocupación inicial y es el tema del día de hoy. ¿Cuál es ese porcentaje entonces, para que quede suficientemente claro a las personas que nos ven en casa, que se considera normal que puedes reganar y en cuánto tiempo puedes permitirte esto y cuándo es un signo de alerta el que esto no debe ocurrir? Ya. Bueno, habíamos dicho que una persona se operó, hizo su pérdida de peso, llegó a su meta al año, vamos a decir. Correcto. ¿Qué pasa? Si esa persona en el transcurso de los siguientes meses, años, 2 años siguientes, recupera un 15 o hasta un 15% de lo que perdió, ahí estamos en algo que es totalmente esperado. Y te digo esto porque recientemente me llamó una paciente que tiene 4 años de operada y me estaba súper preocupada, que había aumentado 5 kilos, bajó casi 50 kilos, aumenté 5, ¿qué me está pasando? No, tranquila, estás bien, estás dentro del rango, vamos bien, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya a partir de esto, de estos 15 kilos, de este 15%, perdón, ya se puede ir considerando como un signo de alarma. Epa, me estoy yendo más de lo que es esperado, de lo que podemos reganar de manera fisiológica, vamos a decir. Y ya ahí en ese punto, entonces, bueno, hay que prestar atención a qué estamos haciendo mal para que estemos cayendo en esta reganancia progresiva de peso, ¿ok? Mucha gente también habla de perdí la cirugía. Yo creo que eso es otra cosa que también debemos definir. No es lo mismo una pérdida de peso insuficiente a una reganancia de peso. Que es cuando no perdiste el peso que nosotros teníamos estimado. Si nosotros teníamos estimado que perdieras 40 kilos y perdiste probablemente 20, o tu nutricionista y tu cirujano bariátrico se programaron que perdieras 40 kilos y perdiste menos de eso, a eso se llama pérdida de peso insuficiente en el periodo de tiempo de unos que también nos 18 meses se establece. Correcto. Unos 18. Esto no es algo tan certero, pero más o menos las líneas americanas hablan de eso. Miren, 18 meses, tú no lograste por lo menos perder más de la mitad de lo que te sobra, tuviste una pérdida insuficiente de peso. Y reganancia de peso es ese paciente que llegó a su meta y en el transcurso del tiempo fue aumentando de peso más de ese 15% de peso que se espera que se pueda recuperar y que supere un 50% de lo que perdió. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Yo puedo hablar evidentemente de la parte nutricional que hacemos para corregir nutricionalmente o dietéticamente, cómo ajustamos calóricamente al paciente, cómo retomamos probablemente un ciclo metabólico que ha sido alterado cuando existe esa reganancia de peso, que puede ocurrir a pesar de que sea un porcentaje, siempre habrá oportunidad para que tú corrijas desde el punto de vista metabólico dietético, porque al final somos lo que comemos. Entonces, cuánto comes, cuánto gastas, establecemos un patrón calórico con una regla metabólica y por supuesto ordenamos el ciclo metabólico de ese paciente y permitimos que retome digamos su peso de origen o por supuesto retome esa curva de descenso de peso quizás más lenta que inmediatamente después de la cirugía bariátrica. Pero ¿qué podemos hacer para nosotros controlar esta situación y que esos signos de alerta dejen de ser una preocupación para nuestros pacientes? Bueno, esto es un tema muy complejo, Domingo. Es un tema muy complejo y hay muchas variables que intervienen. Aquí tenemos que evaluar desde qué cirugía se le hizo, qué tipo de cirugía, cómo se hizo esa cirugía, cuál es la condición de esa cirugía en ese momento. Y hay también factores que dependen del paciente, ¿okay? Hay factores que dependen desde, vamos a decir, enfermedades psiquiátricas, psicológicas, enfermedades metabólicas que se vayan desarrollando, sedentarismo, ¿okay? Y por supuesto el denominador común en estos pacientes es la mala alimentación, o no mantener ese esquema de alimentación saludable que se debe tener de manera normal y equilibrada para mantener los resultados. Entonces, se hacen desde estudios clínicos para evaluar esta primera parte anatómica
y lo otro es el seguimiento nutricional. Yo creo que muchos de los pacientes cuando ya comienzan a experimentar esta preocupación, estos signos de alerta, es que se acuerdan que tienen que acudir a los controles nutricionales. Total. Entonces, muchos de estos pacientes se pierden de la consulta. Está todo perfecto, pero cuando me veo preocupado es que voy. Yo creo que eso es un error. Yo creo que el paciente, por más tiempo que tenga de operado, por lo menos anualmente debe acudir a su nutricionista de cabecera con su médico que lo operó para que, bueno, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo van los valores del laboratorio, vamos a ver cómo va la pérdida de peso y en conjunto con eso se van haciendo los correctivos necesarios para que el paciente vuelva Fíjate que yo digo, siempre le digo a mis pacientes y nosotros que hemos tenido oportunidad de trabajar tanto tiempo juntos, que la vida no puede ser perfecta y la vida alimentaria tampoco, que los tropiezos existen y que tú tienes que aprender a sobrellevarlos y a superarlos evidentemente, y la vida alimentaria conlleva todo este tipo de márgenes de error. Cuando nosotros le hablamos claro a los pacientes y los pacientes saben que hay un margen de error, pero que en un 70, un 80% es su responsabilidad por no un cambio del estilo de vida, hemos visto o hemos observado a través de los años que el paciente que fracasa, no solamente en procesos de cirugía bariátrica, en apegamientos de otros planes dietéticos, inclusive en cirugía estética, ese paciente que fracasa, que pierde lo que realizó, es ese paciente que no cambió su estilo de vida, que no cambió su mentalidad en cómo, por supuesto, tener una nueva vida en razón de ese cambio que él mismo promovió o que se intentó lograr. ¿Cuáles son tus recomendaciones generales acerca de este tema para que aquellos que se hayan operado tomen control de la situación si sienten que se salieron de ese margen de error que estamos hablando y que quieren tomar una vida saludable nuevamente con controles de peso desde el punto de vista clínico o quirúrgico? Yo creo que lo primero es que no se pierdan del control de seguimiento postoperatorio, tanto con su cirujano como su nutricionista de cabecera. Yo creo que eso, partiendo de allí, muchas cosas se pueden evitar y controlar. ¿Okay? Ya el paciente que llegó a un punto donde, bueno, hubo una reganancia de peso según lo que acabamos de definir que es, bueno, de igual manera, estudiar qué está pasando con esa cirugía, porque ¿sabes qué pasa también? Que mucha gente dice, no, es que perdió la cirugía porque se la agrandó, se dilató, y no todo es así. Muchos pacientes hoy en día que tienen 8 o 10 años de operado, puede ser que esa condición anatómica sea un poco más dilatada, más grande, pero mantienen su peso. ¿Y por qué mantienen su peso? Porque lograron establecer un estilo de vida en cuanto a alimentación y actividad física que hace que se mantenga de que esa tiene una manera. adecuación inclusive calórica y metabólica. Tus redes sociales, Gaylor, y dónde te encuentras ubicado en la ciudad de Caracas, para que las personas que quieran hacerse una cirugía bariátrica o aquellos que simplemente necesiten una orientación de este punto de vista acudan a ti. Estamos ubicados en el Instituto Médico La Floresta, los teléfonos son 0212-285-1435 y por redes sociales @doctor bariátrico, por Instagram. Qué bueno.